Mateo, capítulo 5, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. En la última ocasión pudimos meditar y explicar la primer parte de esta bienaventuranza, que es ser limpio de corazón. Y prácticamente resumimos que ser limpio de corazón es no tener dos señores, sino una sola lealtad. Y esa lealtad solo se debe a aquel que murió, fue sepultado y resucitó por nosotros. Dijimos que es aquella gracia donde el Espíritu Santo nos recrea, y habiendo dado nuestro corazón a cosas vanas, ahora nuestro corazón se entrega plenamente a nuestro Dios, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Pero esta mañana, hermanos, vamos a continuar y vamos a indagar un poco en el significado de la promesa, porque ellos verán a Dios. En esta frase, en esta parte de nuestro texto, se encierra la totalidad del propósito de Dios para con su creación. El ver a Dios es el fin último por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Para con su criatura es el fin principal. Dice en el Catecismo de Westminster cuál es el propósito principal, el fin principal del hombre: glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. En este texto, hermanos, se enseña, se resume la razón por la cual la obra redentora se llevó a cabo. Y es que las criaturas que Dios formó, el hombre, pueda experimentar el ver a Dios de una manera plena, y en el resultado y en el continuo disfrutar y en el continuo ver de Dios, Él es grandemente glorificado. Y antes de introducirnos al significado de nuestro versículo, quiero dejar claro que este texto no contradice la enseñanza de la Biblia con respecto a Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu.
La Biblia dice, enseña que Dios es un ser infinito. La Biblia nos enseña que Dios es invisible. La Biblia nos enseña que Dios es totalmente trascendente a lo creado. Ver a Dios, la promesa de este texto no contradice, hermanos, todas estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque Cristo no está enseñando aquí, en primer lugar, que ver a Dios es contemplarle con los ojos físicos. La Biblia nos declara constantemente la espiritualidad de Dios, y por medio de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 4 versículo 24 enseña que Dios es espíritu. Dios dijo a Moisés, cuando éste, habiendo experimentado gran parte de la gloria de Dios, disfrutado en gran manera la gloria de Dios, y pide más y pide verle, lo que acabamos de cantar al final de los himnos. Quería ver más, pero él dice, nadie jamás podrá verme y vivir. Dice en 1 Timoteo 1:16, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. La Biblia declara que el hombre no puede contemplar con ojos físicos, con ojos carnales, a Dios, porque Él es espíritu. Tampoco nuestro Señor Jesucristo está enseñando aquí que ver a Dios es contemplar la esencia pura de su ser. ¿Cómo es que hombres finitos, cómo es que criaturas pudieran entender y contemplar la esencia del Dios que lo creó? Eso no lo está enseñando nuestro Señor Jesucristo. La Biblia enseña que Dios es un ser infinito y por lo tanto no puede ser comprendido por criaturas finitas. Es por eso que dice en Romanos, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. ¿Quién entendió su mente? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? El apóstol Pablo, uno de los hombres, si no es que aquel que ha tenido mayor revelación en cuanto al evangelio, declara y acepta que es imposible, que no es posible para el hombre comprender la sabiduría de Dios. No es posible entenderle. Es importante afirmar esto antes de introducirnos al significado. No está hablando, por lo tanto, de verle con ojos físicos. Y en segundo lugar, no está hablando de contemplar la plena esencia del ser de Dios. Hermanos, afirmamos que ver a Dios es la más grande bendición que el hombre podrá experimentar. Pero entonces, ¿por qué los hombres
que saben algo acerca de Dios, no se deleitan en ello. Bueno, afirmamos que ver a Dios no es reconocer su existencia. Ver a Dios no es reconocer su existencia. Miren, hermanos, vamos a tratar de argumentar esta mañana por qué decimos que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos verán a Dios, constituye la mayor bendición inimaginable, la mayor bendición otorgada al hombre. No hay otra bendición que pudiese equipararse a ella, que pudiese igualarse, que pudiese asemejarse a ella. Pero entonces nace una pregunta. Entonces, ¿qué es ver a Dios? Si ver a Dios es la más grande promesa, la más grande bendición, ¿por qué algunas personas parecen tener algún entendimiento de Dios, sin embargo no se deleitan en ello? Bueno, decimos que ver a Dios no es reconocer su existencia. Muchas personas en el mundo aceptan que hay un Dios, que existe un ser. Es lo que fue llamado por Calvino el semen religionis, enseñando por ello que el hombre, al ser formado a la imagen de Dios, lleva en sí mismo, lleva inherentemente algo en su ser que reconoce y acepta la existencia de un Dios. Es por eso que no tienes que convencer a un niño que Dios existe. Es por esa misma razón. No tienes que argumentar con un niño de 5 años que se le enseña la existencia de Dios y empezar a argumentar filosóficamente, textualmente y decir Dios existe. No. El hombre fue formado de tal manera que en el momento que escucha que Dios existe, él lo acepta. Hay algo en su constitución, en la esencia de su ser, que reconoce esta existencia. Sin embargo, muchos no se deleitan en ello. Entonces, reconocer la existencia de Dios no es ver a Dios. Romanos mismo nos enseña que no hay hombre que no reciba testimonio externo de la existencia de Dios, y que más bien es su naturaleza pecaminosa la que rechaza este testimonio, la que expulsa esta verdad con el propósito de seguir viviendo en sus pecados. Amigos, si tú vienes esta mañana y dices yo no creo que Dios existe, yo te tengo que decir que eres un mentiroso, que no quieres reconocer la verdad porque quieres seguir deleitándote en tu pecado, que no quieres reconocer la existencia de Dios porque quieres seguir viviendo en la maldad de tu corazón. Dice el necio, miren cómo dice el Salmo 14:1. Dice el necio, no dice el ignorante, no hay Dios, no, el necio. Es una necedad, dice el salmista, negar la existencia de Dios. Y si la niegas, no es porque no eres muy inteligente, no es porque eres ignorante, no es porque no hayas tenido testimonio de parte de Dios, es por causa de tu necedad. Y nada más. Algunos hombres van un paso más adelante de decir que Dios existe y reconocen ciertos atributos en Dios verdaderos. Quizá escuchan de su amor y lo aceptan. Muchos hombres se pasan filosofando la vida para tratar de descubrir por medio del orden creado, por medio de la creación, cómo es Dios. Sin embargo,
no encuentran deleite en ello. ¿Por qué? Porque el ver a Dios de Mateo 5:8, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no es aceptar tampoco ciertas verdades acerca de Dios. Dice en Romanos que las cosas de Dios se conocen por medio de las cosas hechas. Su eterno poder y deidad son claramente visibles. Entonces, reconocer el poder de Dios, reconocer el amor de Dios, reconocer la bondad de Dios no es ver a Dios. Tampoco es tener un sentimiento de su presencia. ¿Y por qué digo esto? Dice en Apocalipsis 6:16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Que alguien sienta, que alguien diga que para él la presencia de Dios es muy palpable, y por eso piense tener la esperanza de Mateo 5:8, se equivoca. Muchos experimentarán el sentir a Dios, la ira de Dios. Y esto no significa que son bienaventurados. El texto está hablando de aquellos que son malditos por Dios. Así que ni el reconocimiento de la existencia de Dios, ni la apreciación o la correcta aceptación de ciertos atributos de Dios son confirmación de que ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los que verán a Dios? En el texto dice, en el texto original dice, porque ellos y solo ellos, quienes, los limpios de corazón y únicamente ellos. No hay alguien más que vaya a ver a Dios. Miren, vayan conmigo a 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta es la descripción de todo hombre natural, de todo hombre, de todo hijo de Adán. Personas ciegas, hombres y mujeres ciegos a contemplar la gloria de Dios. Ellos ven al Señor Jesucristo y saben algo acerca de Él. Quizá pueden citar la fecha de su muerte, pueden saber con exactitud la manera en que fue crucificado. Sin embargo, no significa nada para ellos. No es relevante para ellos saber de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se encuentran ciegos y aunque acepten esas verdades, no pueden verle tal cual es. Aunque acepten ciertas sentencias, ciertas afirmaciones,
ellos sin embargo se encuentran ciegos a la gloria de Dios. Por eso dice Efesios capítulo 2, que están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, si esto es verdad de todo hombre que ha pisado la tierra, excepto nuestro Señor Jesucristo, si esto es verdad de todo hombre, hijo de Adán, ¿cómo es que algunos sí llegan a ver la gloria de Cristo por medio del Evangelio? Miren, voy a tomar un ejemplo de Al Martin, un predicador, que hablando sobre este tema para realzar la necesidad y la verdad que estamos hablando, dice así: imagina que podemos dialogar con un pájaro y podemos prometerle al pájaro: pájaro, en un tiempo te daremos el océano todo para ti. Podrás nadar sobre él, brincar sobre él, conocer a todas las criaturas existentes en ese lugar, bajar a las profundidades. ¿Qué diría el pájaro? Bueno, ¿y qué me importa? ¿De qué me sirve el mar si aún mi corazón, si aún mi esencia, aún mi constitución no se encuentra capacitada para ello? ¿De qué me aprovecha? ¿De qué me sirve esa realidad? Muchos piensan lo mismo acerca del Señor. Cuando escuchan hablar del cielo, cuando escuchan hablar del Señor Jesucristo, no les interesa nada a causa que no han sido transformados y creados. Hermanos, ¿cómo es entonces que aquellos que también son hijos de Adán sí pueden ver en Cristo su gloria? Porque ellos, hermanos, han sido recreados y capacitados por el Espíritu Santo para verle no con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Los corazones de estos hombres han sido libertados del lazo del diablo, han sido libertados de la ceguera que trae el pecado y ahora ven en Cristo la hermosura. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Benditos el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo es que el creyente ahora tiene una esperanza viva? Por la obra regeneradora de Dios. Hermanos, la bendición más grande que el hombre puede llegar a experimentar es ver a Dios. Pero si naturalmente estamos ciegos a verles, Dios obra sobrenaturalmente para que aquellos ciegos puedan verle, para que aquellos sin esperanza puedan obtenerla, que para aquellos que no podían contemplar en Cristo la hermosura puedan verlo. Amigos, si tú no ves que Cristo es hermoso, no es porque Él no lo sea,
Es porque tú no lo puedes ver. Es porque tú no puedes contemplar la gran hermosura que habita en Él. ¿Qué le dirías a un hombre que te juzga de loco a causa él de ser ciego y te dice, estás loco, la luz no existe? Diríamos, tienes razón, la luz no existe. Solo porque él no puede contemplar la realidad de la luz, no significa que esto no exista. Es por causa de su ceguera. Lo mismo te digo a ti. Si no puedes ver su hermosura, es por causa que tienes el velo. Y eso no te permite contemplar cuán hermoso es el Señor Jesucristo. No hay otra razón. Y afirmamos que el cumplimiento más grande, lo que llamaron los antiguos, la visión beatífica, el pleno cumplimiento de esto, se llevará a cabo de la consumación, cuando todas las cosas sean consumadas por el Señor. Sin embargo, acompáñenme a 1 Corintios 13, 12. Sin embargo, podemos parcialmente conocer esta bendición. 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo, o sea, los espejos de ese tiempo no eran como los espejos de ahora. Era bronce bruñido, donde era difícil, no era tan fiel el verse en un espejo. Entonces podríamos interpretarlo. Ahora vemos por espejo obscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Este texto afirma que la plenitud de esta promesa, que la plenitud de esta bienaventuranza se llevará a cabo en aquel día donde todas las cosas sean consumadas. Sin embargo, ahora tenemos un pequeño destello de ello. Ahora podemos contemplar algo de eso. Hermanos, ver a Dios es la más grande bienaventuranza que experimentaremos en un futuro, pero que ahora gozamos en cierta parte, parcialmente. Pero si decimos que ver a Dios es la más grande promesa, ¿cómo se manifiesta ahora? La plenitud llegará en un tiempo, la plenitud se consumará en un tiempo, pero ahora podemos verlo parcialmente. ¿Cómo podemos testificar que esto es el bien más grande dado a los hombres? Hermanos, ver a Dios es conocer sus atributos, es conocerle a Él y deleitarnos en ellos. Esa es una de las cosas que constituye el ver a Dios. No podemos despegar ninguna de estas palabras. Si solo conocemos a Dios, podemos ser como el hombre que conoce algo de Él, pero le odia. Y si solo nos deleitamos en Dios y no conocemos nada acerca de Él, podemos estar acariciando al Dios que nos hemos formado en nuestras mentes. Conocerle y deleitarnos en Él son partes esenciales que constituye el ver a Dios en la tierra. El impío puede conocer algo,
mentalmente. Sabe que es soberano, pero se enoja en su corazón. Quizá reacciona como el mismo Lutero cuando alguien le preguntó en una ocasión: Lutero, ¿amas a Dios antes que fuera salvo? Y él contestó: ¿amarlo? A veces le odio. De la misma manera, puedes tú estar aquí y conocer que Dios es soberano y te enoja y te molesta. Puedes saber de la ira de Dios y quisieras que Él no existiera. Y sería mejor para ti en tu alma, y si tú pudieras elegir, lo eliminarías. Pero los cristianos le aman a Él tal cual es. ¿Por qué? Porque han sido capacitados para deleitarse en su gloria. Porque han sido recreados, porque han sido transformados, y ahora ellos pueden verle y deleitarse en Él. El limpio de corazón ve a Dios en la creación como en su obra de providencia. Él puede afirmar como el salmista: los cielos cuentan, oh Dios, tu gloria. Él no atribuye a la madre naturaleza, Él no atribuye al Big Bang la perfección de la creación. Él sabe que ha sido Dios que ha formado todo. Él reconoce, como vemos en el Salmo 104, después de explicar que cada área de la creación pertenece al poder de Dios, dice el salmista: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Este es el corazón expuesto de un hombre cuando puede contemplar la creación. Él lo ve a Él en la creación, no hablando de una manera panteísta, pensando que Dios es todo lo material, sino como el autor y sustentador de lo existente. Y no solo reconoce que Dios ha creado el mundo, sino que continúa cercano a Él, sosteniéndolo, como dice el apóstol: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Él reconoce, hermanos, que cada área de su vida se encuentra gobernada providencialmente y activamente por el poder de Dios. Él puede atribuir la gracia del buen dormir a Dios. Él puede atribuir el no dormir a Dios. Señor, quizá quieres que hoy vaya desde temprano y habite delante de ti. Él sabe, hermanos, no de una manera religiosa, que cada alimento que es puesto sobre su mesa es testimonio de su amor y protección, de su providencia, su mano activa sobre él. Y aun cuando llega la enfermedad, no reacciona diciendo: maldice a Dios y muérete, sino que bendice a Dios aún en esas circunstancias. Y aun cuando sabe de su ira, no desprecia su ira como deseando que no existiera, sino reconoce que es santa y justa y buena y perfecta.
en Dios. Él sabe acerca de su soberanía y no se enoja y no dice en su corazón que éste no reine entre nosotros, sino dice: Señor, cuán grande poder que no me he de perder. Cuán grande poder no me he de perder. Él ve a Dios también por medio de la palabra. Él se deleita en ella porque descubre ahí el carácter de su Dios. Hermanos, no estamos siempre atentos, por no decir de otra manera, cuando sabemos acerca de una muy buena obra y queremos saber quién ofrendó eso, y queremos saber quién hizo tal cosa, quién fue el héroe de esta acción. De la misma manera, el creyente busca en la palabra las características de su benefactor. Él quiere saber cómo es aquel que le ha salvado. Él quiere indagar en aquel que le ha rescatado. Él quiere conocer más acerca del que le ha hecho bien siendo él malo. Por eso dice en los Salmos: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en su ley se deleita en gran manera. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Puedes decir eso en tu corazón con sinceridad? Hermanos, que crezcamos en ello, que crezcamos en el deleite de meditar en la santa ley de Dios. Noten que no dice: me encanta meditar en las leyes. A muchos científicos les gusta hacer eso y a algunos abogados también. Pero el salmista dice: en tu ley, en aquel texto que revela de ti, en aquella santa palabra que me dice cómo eres tú. Hermanos, de esta manera el creyente se deleita en la vida. De esta manera constituye el más grande gozo que algún hombre pudiera experimentar sobre la tierra. A el cristiano, ni los hijos ni sus posesiones constituyen tan grande deleite como conocer ahora, actualmente, de su Dios. Pero dice el texto que acabamos de ver en 1 Corintios 12, que eso es oscuro, que eso es aún pálido, borroso. Y podría decir alguien con toda verdad: si eso es aquí, ¿cómo será allá? Por eso el apóstol Pablo dice: me es mejor ir contigo. Me es mejor, sería más deleitable para mi alma estar contigo. Voy a leer un texto que explica bien la diferencia entre un creyente y un no creyente. Dice así: en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar me saciaré
cuando contemple tu imagen. Leí de la Biblia de las Américas el Salmo 27. Dice el texto una vez más: en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro, al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. Y un texto arriba dice: los hijos de los hombres encuentran su placer en las cosas terrenales. Su beneficio más grande de un hombre es tan solo poseer una casa muy grande y tener una cuenta de banco ancha y tener algunos carros, algunas mujeres, algunos deleites, y es todo. Pero en cuanto a mí, hermanos, pero en cuanto a nosotros, pero en cuanto a nuestra porción, no se encuentra toda aquí. Es verdad, damos gracias a Dios por lo que Él nos ha provisto, pero nuestros ojos están puestos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestro corazón se encuentra sorprendido no por las cosas materiales, no por las cosas físicas, sino por las cosas que no perecen, inmarcesibles, incontaminadas. ¿Qué significa entonces ver a Dios? En la tierra hemos visto que es deleitarnos en su persona, en sus atributos, contemplarle, y ya hemos visto por qué medios lo hacemos. Pero ¿qué significa el cumplimiento de esto? Antes de declarar lo que significa, tenemos que afirmar en primer lugar que estas son las cosas que el apóstol Pablo dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero nos las reveló a nosotros por el Espíritu. En primer lugar, hermanos, lo que vamos a hablar ahorita del significado de la plenitud de ver a Dios, es imposible transmitirlo por medio de un lenguaje humano. Es imposible declararlo, así que si se quedan insatisfechos, está bien, no era mi propósito satisfacer. Es imposible que con un lenguaje humano alcancemos a declarar la plenitud de esta promesa. ¿Qué es ver a Dios? Así como en la tierra es disfrutar de Dios, el cumplimiento de esta visión, el cumplimiento de ver a Dios, será disfrutar del Dios Trino, del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu en una comunión perpetua, ininterrumpida, porque ya no habrá más pecado que nos pueda separar de Él. Pero también afirmamos, no es una pregunta ilegítima: Señor,
muéstranos al Padre y nos basta. Una pregunta que quizá está en tu corazón. ¿Veremos al Padre en el cielo? ¿Veremos al Santo Espíritu? ¿Veremos al Padre? Hermanos, voy a contestar con la misma escritura. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hermanos, en aquel lugar, cuando la consumación de la redención se lleve a cabo, cuando la muerte sea absorbida en victoria, cuando Cristo termine y culmine aquello que en la cruz ya obtuvo, le veremos a Él perpetuamente. Dice un puritano: los santos en la tierra esperan el cielo, pero nunca lo esperan aparte de la visible imagen de Cristo. Cielo no es cielo sin Cristo. Es mucho mejor estar en cualquier otro lugar que en el cielo, si ahí no estará Cristo. Todas las delicias sin Cristo son como un banquete en un funeral. Son como una fiesta sin el maestro y director de ella. Solo hay solemnidad. El cielo es un gozo porque Cristo está allí, hermanos. Cristo es la imagen misma de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. En Él habita la plenitud de la deidad. Así que en el cielo le veremos a Él, y al verle a Él veremos a Dios. Apocalipsis 22. Tres y 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre estarán en sus frentes, y verán su rostro. La criatura es incapaz de ver la esencia misma de Dios, pero cuando contemplemos a Cristo, hermanos, estaremos contemplando la imagen misma de Dios. ¿Qué será entonces el cumplimiento de esta visión? Ninguna otra cosa sino permanecer en un contemplar la cara del Señor en la faz de Jesucristo. ¿No es para esto que hemos sido libertados del pecado? ¿No es para esto que Cristo llevó a cabo la redención de nuestra salvación? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Veremos la gloria de Dios, hermanos. Contemplaremos su gloria en la faz de Jesucristo. No será más Cristo, dice Spurgeon, el varón de dolores, experimentado en quebranto,
sino Cristo, el Dios hombre, radiante de resplandor, refulgente de luz, vestido con arcoíris, ceñido con nubes, envuelto en relámpagos, coronado de estrellas, con el sol bajo sus pies. ¡Oh, qué gloriosa visión! ¿Cómo podríamos adivinar lo que Él es? ¿Qué palabra podría explicarlo? ¿O cómo podríamos hablar de ellos? Sin embargo, sea lo que fuere, con todo su esplendor descubierto, todas sus glorias despejadas, y Él mismo sin velo ni rebozo, le veremos como es. Hermanos, el cielo es el cielo porque le veremos a Él tal como es. Mira que sí es un anticipo lo que ahora vivimos. Deleitarnos y conocer más acerca de nuestro Salvador. Bueno, solo es un pequeño deguste. La plenitud llegará y entonces aquello que ahora nos estorba será eliminado y le contemplaremos tal como Él es. Ahí le veremos coronado, hermano, ya no de espinas, sino con toda la honra que el Padre le dio, ya no con debilidad, sino en toda su potencia y esplendor, ya no con clavos en su mano, sino con el cetro de oro y justicia en él. Estará la marca de la lanza, pero ya no la lanza. Le veremos, hermanos, pero sin relación con el pecado, ya no siendo tentado, ya no sufriendo el desagrado del Padre por causa de llevar en él la maldición de su pueblo. Ya no estará sentado en el desierto, sino a la diestra del Padre. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que han sido reveladas. Y quiero terminar aplicando esto a nuestros corazones brevemente. Vayan conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, noten esto. Es la promesa, la razón por la cual el puro de corazón es bienaventurado, es a causa que ellos verán a Dios. ¿Es verdad? Pero por otro lado, dice el texto, que algo que nos ayuda a purificar nuestros corazones es el tener en mente esta realidad. Así como es una promesa que ahora gozamos y que esperamos su cumplimiento, esta misma verdad sirve en los hijos de Dios para purificarles. Yo creo que en el contexto de Primera de Juan 3 está hablando de cualquier contaminación del pecado. Así que, hermano, no necesitas 10 pasos para abandonar la pornografía. No necesitas 10 pasos para abandonar la ansiedad. No necesitas el libro de 5 acciones rápidas para lo que se te imagine. Necesitas recordar que está
próximo aquel día donde le verás, donde la gracia será derramada para que le contemples de una manera más exacta. Así que si hay algo en tu corazón, si algo se está dividiendo en tu corazón, si estás identificando algún doblez en tu corazón, si estás elevando tu corazón a cosas vanas, purifícate por medio de recordar la esperanza que le espera al Hijo de Dios. No des tu corazón a cosas vanas, mi hermano. No des tu corazón a cosas que perecen. No des tu corazón a cosas que se marchitan. Dalo a aquel que es imperecible. Y a lo mejor tú estás sufriendo en este momento. Quizá estás teniendo una prueba de parte del Señor. Mira lo que el apóstol Pedro usa para alentar a aquellos que estaban en el fuego de prueba en el primer siglo. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis ahora, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esta promesa, hermano, que algún día descansarás y verás al Señor, que sea un aliento. Si estás en el tiempo de la prueba, recuerda, los puros de corazón recibirán aquella visión bendita, aquella visión beatífica, aquella visión inefable, gloriosa, el día que su Señor venga. Y ahora tienen una pequeña prueba de ello. Amén.